Estamos en otro programa, Médicos y Comunidad, el programa del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Digamos que el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires se compone de los partidos de parte de 3 de Febrero, San Martín, Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Nuestro accionar fundamentalmente está basado en la jerarquización de la profesión, en el trabajo de los estudios o de los cursos de posgrado y también en la detección de los falsos médicos, problemas muy graves que tenemos hoy en nuestro distrito y que queremos decirle a la comunidad que si tiene algún inconveniente o duda con respecto al médico que le asiste, que se comunique al 755-1970, donde ahí recibirán la información pertinente y se hará la inspección respectiva. Bueno, cambiando de tema, hoy estamos con la licenciada Guadalupe Dios. Un gusto tenerte, Guadalupe. Gracias, Omar. Es trabajadora social y es docente de la Universidad de Hulbingham. Nosotros la trajimos a Guadalupe hoy, ¿por qué? Porque en primer lugar vamos a ver cuál es la definición de trabajadora social. Bueno, Omar, gracias. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, contarles que para nosotros los trabajadores sociales que nos desempeñamos en la parte de salud, partimos de una premisa fundamental que es entender a la salud como un derecho social y como un derecho humano. De esta perspectiva, el trabajador social tiene una función muy importante en los equipos sanitarios, que tiene que ver justamente con acompañar las políticas sanitarias y trabajar fuertemente en la prevención de la salud, generando acompañamiento a las familias, conociendo cuáles son las situaciones en las que viven la familia, las condiciones, cómo está compuesta esa familia, y acompañando también todo lo que tiene que ver con pautas de cuidado, de salud, de hábitos saludables y fuertemente en la prevención. Es importante lo que planteas con respecto al accionar de la trabajadora salud dentro de un equipo de salud que está integrado por el médico, la obstétrica, la psicóloga social, la trabajadora social, porque hacen una complementación para trabajo dentro del centro de atención primaria y en el territorio muy importante, porque a veces ocurre que uno lo ve como médico a un paciente, le hace una prescripción y desconoce en qué contexto social vive y realmente a veces no puede hacer absolutamente nada de lo que uno le indica. Por eso es importante el accionar del trabajo social. Y por otro lado, que quería decir que el Colegio de Médicos está en contra claramente de que el Ministerio de Salud pase a ser Secretaría de Salud. Esto marca una clara decisión política. El Ministerio de Salud debe seguir siendo Ministerio de Salud, puesto que el ministro es el que se sienta con el presidente y el gabinete. O sea, relegarlo a una secretaría realmente marca tal vez una política que quiera hacer el gobierno. Nosotros estamos en contra, lo hemos dicho siempre. Haití es el único país que en América tiene Secretaría de Salud y nosotros creemos que es importante tener el Ministerio de Salud por las políticas que se implementa a nivel municipal, provincial y nacional y la coordinación que existe. Así que esto lo manifestamos en el Colegio de Médicos de nuestro distrito siempre y creemos que tanto el programa de médicos comunitarios, el remediar y todos aquellos deben tener un contralor del ministerio y el ministerio tiene que tener jerarquía de ministerio para que tenga el presupuesto adecuado para la salud de la comunidad. Bueno, Guadalupe, contanos, por ejemplo, vamos a casos prácticos. Un tema, yo te diría, de tuberculosis pulmonar. Exacto. Bueno, y vos contame cómo es tu accionar dentro de la atención de la trabajadora social, cómo actúa. Bueno, justamente esto que venías vos diciendo, Mar, me parece que es importante, que a nosotros nos parece primordial que haya médicos en las salitas, que haya enfermeros, que haya pediatras, que haya ginecólogos, psicólogos, pero que el trabajador social pueda aportar una mirada integral de la problemática de salud. Puede pensar un poco, por ejemplo, esto que vos decís, ¿no? Cuando viene una madre con un niño con bajo peso, vemos también que además del problema de nutrición, también hay una problemática social que afecta a esa familia, lo mismo con enfermedades como la tuberculosis
o enfermedades respiratorias, que muchas veces están vinculadas también a zonas desfavorables donde viven las familias, como por ejemplo cerca de ríos contaminados o cerca de mataderos o basurales. Digamos que la trabajadora social puede tener una mirada integral de la problemática de salud y pensar, digamos, en incidir en estos factores sociales que hacen también a la cuestión de la salud. Pero sí también es importante destacar que necesitamos un Estado fuerte, un Estado presente para que nuestra disciplina y bueno, la de todo el equipo sanitario pueda, digamos, abordar la problemática. En este sentido, el trabajador social se construye como un puente, por decirlo de alguna manera, entre el recurso y la necesidad. En aquellos proyectos políticos en donde el Estado invierte y hay acceso a la salud, las condiciones de la vida de los ciudadanos son mucho más favorables e impacta favorablemente en la vida de las personas. En cambio, cuando nos encontramos frente a proyectos políticos en donde hay un corrimiento del Estado, en donde queda la salud al libre mercado, las condiciones sociales afectan también negativamente al cuidado de la salud. Por eso, digamos, para entender un poco el rol del trabajo social, tenemos que tenerlo de una mirada integral y desde una perspectiva de derechos con recursos del Estado para poder llevar adelante una propuesta que acompañe esas políticas sanitarias. Claro, es importante lo que planteas porque desde el punto de vista que lo planteas es una inversión en salud. Prevenir es invertir. Y lo otro significa que es un gasto, porque uno dice es un gasto, porque yo si hago una prevención, no gasto en medicamentos y tecnología, entonces no puedo tener al paciente enfermo, debo tener al paciente sano. Y debe haber un nexo entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social, como en el Ministerio de Educación. Es una tríada de ministerios que deben interactuar en este sentido. Con respecto al tema de escuelas, ¿cómo crees que el trabajador social debe actuar? Y nosotros creemos que, como bien decíamos, desde el territorio hay que articular con todos los recursos que tiene la comunidad, con los recursos, obviamente que si bien es una responsabilidad provincial y nacional de la salud, también que poder articular con las escuelas, con las distintas áreas que tienen los municipios, en trabajar desde la primaria, desde la infancia, claro, con el tema de hábitos de cuidado de la salud. La maestra que está 4 horas al frente de los chicos también tiene una responsabilidad y está bien pensarlo de una política pública que permita pensar los cuidados de la salud desde muy chiquitos hasta la secundaria y en todos los trayectos educativos. Entonces, también desde ese lugar me parece interesante pensar en articular con las organizaciones sociales. Hay también espacios en las comunidades para trabajar el tema de hábitos saludables y en este sentido me parece importante que el trabajador social pueda tener una mirada integral y de articulación con los distintos recursos que están en la comunidad. Y aparte una detección de la alimentación de los grupos vulnerables, porque muchas veces se tiende a dar alimentos, pero por ahí no se categoriza el grupo de vulnerabilidad y si realmente ese grupo sabe fabricar los nutrientes que requiere para a una persona durante todo el día, ¿no? Exactamente, eso es fundamental. Bueno, desde la atención primaria de la salud, que es la atención que está más cerca del vecino, es donde nuestra disciplina se desempeña fuertemente, digamos, creemos que podemos generar la prevención. Esto que vos decís, la inversión en la salud, está fuertemente pensada desde la prevención. El problema es cuando no contamos con esos recursos o la situación con la que nos encontramos lamentablemente hoy en el nivel de atención primaria de la salud, donde hay un deterioro, donde hay un retroceso en lo que tiene que ver con programas nacionales que se crearon en algún momento para fortalecer la atención primaria de la salud. Claro. Esto que vos mencionabas hoy, el remediar, ¿no?, que fue una política que se crea en el 2002 para dar respuestas a la emergencia económica y social y la emergencia sanitaria en nuestro país, lo que buscaba justamente era garantizar el acceso equitativo e igualitario a los medicamentos y en la atención primaria de salud se podía, digamos, ver que el vecino podía acceder a ese medicamento.
Recordemos que después de los alimentos, en lo que más gastan los vecinos es en medicamentos. Entonces, es fundamental pensar que esas políticas que se llevaban adelante en algún momento, hoy no se están llevando adelante. Del 74 medicamentos que se entregaban para atender el 90% de las consultas en la atención primaria, hoy se está entregando la mitad. Y bueno, esto nos deja en una situación de alerta, de emergencia y de mucha preocupación para los que estamos trabajando en la salud. Claro. Mirá qué cosa que se da habitualmente cuando hay un faltante, ¿no? Obviamente la persona que es un hipertenso sabe que tiene que tomar un comprimido por día de una droga determinada para controlar su hipertensión. Pero como no accede y no tiene plata para comprarlo, lo fracciona en 4. Con lo cual, él cree que tomando un cuarto por día le va a hacer el mismo efecto y en el mediano plazo va a tener una complicación de su hipertensión como una ACV u otras complicaciones porque toma una dosis menor, pero en su poca accesibilidad a los medicamentos, porque tanto la diabetes como la hipertensión son las enfermedades crónicas no transmisibles de mayor importancia. Entonces, esto es lo que hay que prevenir, puesto que un infarto, una ACV, un pie diabético que se tiene que amputar, son cosas que lamentablemente si no tiene accesibilidad al medicamento van a ocurrir. Exactamente, sí, eso es lo que se observa, digamos, fuertemente en la atención primaria de la salud, digo, estos emergentes que estamos, esto que vos decías hoy, Omar, de la eliminación del Ministerio de Salud, digo, digamos, en esta ebullición de enfermedades que habían estado, digamos, corridas de escena, como la tuberculosis, la desnutrición severa, bueno, el hantavirus, ¿no?, que vemos hoy, digamos, el hecho de no tener un Ministerio de Salud nacional que pueda planificar políticas nacionales de prevención y de acompañamiento nos deja en un lugar de altísimo riesgo. Sumado también, digamos, a esto que planteabas, ¿no?, de las políticas económicas que afectan a la salud, ¿no? Claro. La pérdida de empleo, de puestos formales de trabajo, hace muchas veces que no puedan tener más la cobertura social y tengan que atenderse en hospitales públicos o no tener regulado la canasta básica de alimentos, ¿no? Algo que es gravísimo, ¿no?, que desde el Estado no se regule la canasta básica de alimentos y que los alimentos, bueno, crezcan desafortunadamente, hace que los sectores sociales vulnerables estén afectados en la cuestión de la salud también. Así que bueno, sí, es una situación que hoy nos ocupa. Vamos a un corte y en el próximo bloque seguimos charlando de tu tema. Y comunidad, el programa del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto. Estamos hablando con la licenciada Guadalupe Dios, trabajadora social, sobre el tema del trabajo territorial y la importancia de la trabajadora social en el equipo de salud. Bueno, Guadalupe, cambiando de tema, tocamos en lo social, el tema de trabajo en las casas y demás, me gustaría charlar un poquito del tema de escuela y te explico por qué. Uno ve que la maestra está 4 horas por día con un chico, tal vez esté más tiempo que los padres con el chico, y durante esas 4 horas trabajar en prevención en salud es importantísimo, porque ya habría un desarrollo del chico si se trabaja en ese sentido, ¿no te parece? Sí, me parece que es muy interesante que pensar en proyectos y en programas de articulación con las escuelas, con el sistema educativo en general. Como vos decías, la maestra está frente al aula 4 horas, a veces más también, y pensar en que la maestra sea un agente de salud, ¿no? Creo que también, como pensamos a la salud de una forma integral, pensamos también que la salud no es un patrimonio de los equipos sanitarios, sino que es un asunto de todos, ¿no? Y en este sentido, creo que la maestra y la escuela, los preceptores en el nivel secundario y todos los agentes que están al interior de la institución educativa también tienen un rol fundamental en pensar pautas de cuidado de la salud. Creo que eso es una propuesta que se puede llevar adelante en articulación con los municipios, en articulación obviamente con la provincia y con la nación. Los chicos están ahí, digamos, lamentablemente hoy
muchos comedores escolares se incrementaron en la matrícula, en la cantidad, bueno, producto de un poco de esta situación que venimos planteando, en donde por ahí no tienen el plato de comida en la casa, van a la escuela muchas veces a comer. Entonces me parece que también hay que entender que la escuela es ese lugar de encuentro, de participación, por naturaleza de la comunidad, del barrio, y que también tiene un rol fundamental en lo que tiene que ver con pautas y cuidados de la salud. Porque los alertas tempranos lo puede dar la maestra. Exactamente. No solamente en enfermedades de tipo orgánico o eruptivas, sino también en trastornos de comprensión, en trastornos del lenguaje, hace una detección precoz, en trastornos auditivos. Por eso la Dirección de Salud Escolar de los municipios tienen que tener una jerarquización aún mayor. ¿Te acordás del tercer renglón? ¿Por qué no contás un poquito del tema del tercer renglón? Bueno, la propuesta del tercer renglón es una propuesta que se pensó, que se llevó adelante algunas experiencias en las escuelas, que tenía que ver justamente con esto, ¿no? En el primer renglón poner el día, la fecha que estaban presentes los estudiantes, en el segundo renglón poner la materia que estaban los estudiantes, y en el tercer renglón pensar en una problemática de salud, ¿no? Una cuestión, un tema de la salud para trabajar adentro de la escuela. Sí, que puede ser, ínfimo, sí. Puede lavado de manos, pues, lo que quieras. Lo que se puede trabajar. Sumado también me parece que es importante en articulación con el programa de educación sexual y procreación responsable, que es una ley nacional que se aplica en todos los niveles educativos. Me parece que también eso es fundamental para pensar en el cuidado de la salud, que puedan conocer cómo protege el cuerpo, los métodos anticonceptivos, que puedan, digamos, vincularse con todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Y el tercer renglón me parece que es un proyecto que se pueda llevar adelante para empezar a hablar en la escuela sobre esto, ¿no? Son temas que existen, que atraviesan la vida de los estudiantes, y me parece que la escuela tiene un rol fundamental en la detección temprana y también en la promoción de la salud. Lo que uno observa a veces es que uno tiene la escuela y el CAPS acá, ¿no? Los tiene prácticamente juntos. Entonces, pero para tomar una acción de un tipo tiene que llevar a la jerarquía escolar y tal vez a la dirección. Con lo cual no hay interacción entre escuela y CAPS, salvo en algunos lugares que lo pueda haber. Pero tendría que ser una política, un entramado en donde el médico pueda dar charlas en las escuelas a las maestras tengan capacitación, independientemente del grado que está, si es primario, secundario, en el secundario también, y que cruce a toda la comunidad de un partido, porque para mí lo importante que planteaste vos es lo siguiente: tenés un chico ya en la primaria que es un agente promotor de salud, porque por ahí el hijo le va a decir al papá: che, papá, hoy me contaron en la escuela que no tenés que fumar porque me contaminás a mí, o te tenés que lavar las manos porque nos vamos a contagiar todo, o miles de formas de prevenir en salud, que tal vez no sea tan complejo, porque no digo dedicarle una hora completa porque agotás la atención, sino dedicarle 5 o 10 minutos y después que el chico vaya aprendiendo, porque vos fijate que si le dedicás 10 o 15 minutos, ponele por día, durante todo un año, ¿cuántas pautas de prevención en salud tenés? Sí, totalmente. Esto que vos decís de la articulación entre la escuela y los centros de atención primaria de la salud, me parece que también es una tarea de todos, fundamentalmente también de nuestra disciplina, ¿no? de encontrarnos, de conectarnos con esos docentes, con esos directivos, de pensar también en tejer redes, ¿no? Creo que claro, la tarea del trabajador social y de los equipos sanitarios es tejer redes, espacios de contención, de participación de los vecinos en lo que tiene que ver con sus problemáticas de salud, que son los que los viven todos los días, son los que saben y detectan rápidamente cuando tiene algún dolor, alguna problemática, alguna erupción. Entonces me parece que se trata de articular. A veces uno tiene los recursos, pero lo que tiene que construir son esos puentes y esas redes de contención. Y ahí la trabajadora social cumple un rol muy importante para esos puentes, porque desde los dos lados está viendo, por ejemplo, si vos tenés en un CAPS, ¿no? Está viendo esa problemática, cruce, va al colegio, ya conoce la problemática de ese chico que viene el CAPS, y a la inversa, si está en el colegio y después va al CAPS, ya se cruza y facilita al equipo de salud el diagnóstico y el tratamiento y lo que le conviene hacerle.
Exactamente, exactamente. Es el mismo que pasa por la escuela, que pasa por el club de fútbol, que va al centro de atención, que va al polideportivo. Es el mismo que, digamos, circula en distintas instituciones. Lo que tiene que haber es justamente una política de articulación entre las distintas instituciones, entre los distintos actores de la salud y, como bien decíamos al principio, una política de Estado, ¿no? Vuelvo, digamos, a remarcar esto que me parece fundamental en nuestra disciplina también. Una política de Estado que justamente promueva políticas sanitarias, ¿sí? Desde el nivel nacional, desde el nivel provincial, que son los responsables de llevar adelante la salud pública, y en articulación con los gobiernos locales. Claro, yo creo que es importante lo que planteás con respecto a las políticas de Estado, puesto que las políticas de Estado, ¿qué significan? Que todos hagan o realicen lo mismo programado y que uno no pase de un municipio al otro y tenga características diferentes o de una provincia a la otra. Y cuando se baje una determinación sobre un tema, por ejemplo, hantavirus o dengue, se reúnan los ministros provinciales, bajen el alineamiento a cada uno de los municipios y se trabaje en conjunto. Y esto, como reforzado con la educación y con el desarrollo social, vamos a implementar esta política de Estado, que seguramente va a requerir recursos humanos jerarquizados, como lo tiene que tener la atención primaria, bien pagos, porque el trabajo en atención primaria es uno de los trabajos más importantes y a la vez, al ser preventivo, evita una menor erogación, como dije anteriormente, en tecnología y en medicamentos. Que hoy sabemos el precio que tienen los medicamentos y la falta de accesibilidad que tiene la gente, y a veces el municipio o los municipios no pueden hacerse cargo de los medicamentos de toda la comunidad. Por lo tanto, es importante trabajar con la ley de medicamentos, de elaboración pública de medicamentos, por trabajar con el genérico. Hoy es fundamental, y también esa política de Estado en salud. Exactamente, desde ya que nos parece que es importante que para que haya una política de salud tiene que haber una política nacional de medicamentos, ¿sí? Que el Estado regule la compra y venta de medicamentos a través de esta sanción que se dio de la ley de prescripción de genéricos, de la fabricación de medicamentos públicos, porque cuando el Estado se corre de ese lugar central, la industria del medicamento aumenta a los medicamentos a números imposibles, los vecinos no pueden comprar los medicamentos. El CEPA la semana pasada arrojó números en relación al crecimiento del precio de los medicamentos por encima de la inflación, para adultos mayores de medicamentos de más del 234%, para otros medicamentos más del 500%, y bueno, nos deja en un lugar de mucha debilidad y soledad a los vecinos. Cuando no hay un Estado que promueva políticas sanitarias, el vecino queda aislado, en soledad, y el mercado obviamente incrementa sus precios de forma descomunal. Yo te voy a dar no voy a dar el nombre del producto, pero yo hago neumonología, y un producto, un aerosol para el tratamiento crónico del asma bronquial sale 1.500 pesos. Con lo cual prácticamente es imposible que lo compre. ¿Y qué pasa con ese paciente? Tiene su asma, tiene una crisis asmática, va a su casa, lo sacan de la crisis y a los 10 días vuelve porque no tiene el medicamento. Esto es función del Estado, no hay alternativa. Hay gente que está exenta de todo eso y tiene complicaciones. Y generalmente los más vulnerables tienen más complicaciones. Así que, y hoy por hoy, como bien decía Guadalupe, hay gente que ha perdido el trabajo, ha perdido la obra social y también tiene esas complicaciones. Sí, la verdad que bueno, es esta situación preocupante, emergente que hoy vemos en el territorio, y vuelvo a mencionar el tema de los medicamentos y el tema de la canasta básica de alimentos, ¿no? Como una gran preocupación que no haya un Estado que regule la canasta básica de alimentos, hace que el impacto en la salud de los vecinos sea de forma muy negativa. Porque la alimentación no es la adecuada, porque claro, la higiene no es la adecuada, ¿no? Obviamente eso también impacta en la salud, la vestimenta no es la adecuada. Entonces ahí vemos cómo la salud no está aislada del resto de las cosas, ¿no? A veces pareciera que fueran temas separados, pero no. Vemos cómo está articulado con la educación, vemos cómo está articulado con las condiciones sociales en las que vive las familias, y en eso el trabajador social puede tener una mirada integral de las condiciones sociales en las cuales vive esa familia. Bueno, muchas gracias, Guadalupe, y esperemos encontrarnos en otro programa. Cómo no, gracias. Bueno, Omar, buenas noches, nos vemos
El próximo domingo, Médicos y Comunidad, el programa del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 4.